ver la tristeza es algo que a nuestra sociedad no le gusta, por eso también ocultamos la muerte, por eso no vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Entonces, claro, por norma ver a alguien triste y verlo triste mucho tiempo, qué rollo. Mónica Domínguez, psico-oncóloga especializada en cuidados paliativos con más de 16 años de experiencia. La muerte es como proceso de entrega, de me dejo ir, ¿no? El arrepentimiento por aquellas cosas que no hice suelen quedarse bastante marcadas, la verdad. Lo que le ayuda a esa persona es que te quedes a su lado y lo escuches. Si tú tienes un motivo por el que vivir, vas a vivir, aun en las circunstancias más complejas que te puedas encontrar. Pero tienes que tener un sentido. Mi padre viera esa película porque, claro, en aquel momento la eutanasia no estaba legalizada y temíamos que nos dijera que él también quería fallecer. Hay muchos momentos, pero además no es como un consejo, es como si te dieran una torta, porque de repente dicen algo que dices, uff, porque solo nos acordamos que estamos sanos cuando empezamos a estar enfermos. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy vamos a hablar del final, de los últimos días de la muerte. Hoy vamos a hablar con Mónica Domínguez. Hola. Buenas tardes. Mónica, para el que ha visto esta introducción y se quedó un poco sorprendido, ¿quién es Mónica Domínguez que está aquí sentada? Pues Mónica Domínguez es una psicóloga que intenta acompañar al final de la vida, desde la humildad y desde, del bien hacer, desde el bien hacer. Vale, estás especializada en paliativo. Sí. ¿Qué significa eso? Yo soy psico-oncóloga de formación, es decir, somos psicólogos que hacemos una formación específica en oncología para poder acompañar, porque es verdad que por desgracia el cáncer es una enfermedad cada vez más extendida y tiene muchas consecuencias a nivel emocional y a nivel psicológico. Dentro de todo el campo de la oncología, los cuidados paliativos son el final, ¿no? Cuando ya la enfermedad no es curable y entonces, pues bueno, seguimos tratando, se siguen haciendo cosas y se sigue interviniendo, pero claro, sabiendo que ya no hay un fin curativo, sino que lo que buscamos ya es paliar, ¿no? O sea, que básicamente es cuando a un paciente le dicen te queda 6 meses de vida, aparece Mónica, básicamente. Sí, normalmente... Diciéndolo fríamente, ¿no? Nosotros aparecemos en el momento que te dicen, no ya el tiempo, porque es verdad que eso cada vez se hace menos, decir un tiempo, porque genera mucha ansiedad. Lo que te suelen decir es, no hay opción a curación. Ahora ya, la enfermedad no se puede curar. Vale. Y comentabas en otras entrevistas que no es una especialidad todavía de medicina. No. ¿Y cómo se estudia eso entonces? Normalmente hay máster para poder formarse con diferentes itinerarios formativos, pues si eres médico, eres enfermero, eres psicólogo o trabajador social, y lo que hacen es, pues bueno, se montan las unidades con esa formación específica y sobre todo mucha experiencia. Son profesionales que vienen, porque haciendo paliativos lleva muchos años, aunque no exista la especialidad. Entonces, son profesionales que vienen de otros hospitales, de equipos de atención domiciliaria y llevan mucho tiempo. La formación a través de máster por norma. ¿Y por qué te dedicaste a esto? Pues yo siempre digo que, hay mucha gente que se dedica a paliativos por experiencia propia, ¿no? Y en mi caso no fue por experiencia propia, ni personal, ni familiar, sino porque hice, una formación específica en psico-oncología. Había una psicóloga especialista en el acompañamiento al final de la vida, en cuidados paliativos, y ella creyó que se me daba bien, que tenía algo, ¿no?, que permitía acompañar al final de la vida, y a raíz de eso pues yo empecé a especializarme, ¿no? Y es verdad que es un campo que a mí me gusta mucho. ¿Y cómo es el día a día de relacionarte con personas que están en sus últimos días y todo ese sentimiento y esa atmósfera que hay, ¿no?, en el hospital? A ver, nosotros desde el primer momento, y por ejemplo nosotros que formamos a voluntarios, yo hago mucha formación y también hago formación a voluntarios que van a acompañar a gente al final de su vida, tenemos que saber que nosotros siempre nos vamos a mover en un ambiente de muchísimo impacto emocional, porque hay muchísimo sufrimiento. Eso quiere decir que nuestro día a día, no quita que a veces hacemos bromas, que nos reímos, pero por norma va a haber muchísimo sufrimiento. Entrenamos, estamos preparados para poder afrontar eso, pero hay días difíciles, hay días muy complicados, ¿no? El viernes, este viernes pasado, fue un día muy complicado y antes de ayer la médico y yo decíamos qué mal lo pasamos el viernes, ¿no? Qué día más duro, ¿no? De los más duros que hemos tenido. Hay días que se pasa mal y llevamos más de 16 años las dos, venimos más o menos del mismo tiempo haciendo esto, pero luego hay días y días muy complicados. Y cuando tú recibes a un paciente, ¿cómo es el tratamiento o la actividad que realizas con ellos?
Mira, yo ahora mismo, como trabajo en ámbito hospitalario, yo he estado muchos años en domicilio. Se trabaja de una manera, pero en el hospital se trabaja de otra. En el hospital lo que pasa es el paciente ingresa porque hay algo muy urgente o muy grave, algo que se ha descontrolado dentro de una situación que ya está de enfermedad que ya está muy avanzada. Entonces, viene por algo grave que sucede ahora y que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, solucionar, curar o paliar. Entonces, nuestro día a día es ver cómo podemos ayudar a esa persona y cómo podemos controlar todos los síntomas relacionados, ¿no? No solo físico, sino que normalmente va acompañado de un síntoma emocional. Entonces, trabajamos el equipo al completo, médico, enfermero y psicólogo. Vamos a la habitación de ese paciente e intentamos abordar todas las esferas de esa persona. ¿Y cómo le haces entender a esa persona, o ya, no sé si ya entiende, de que le queda poco tiempo y lidiar con ello? Por normal, las personas tenemos conciencia de que se aproxima el final. Y no es una cosa en plan espíritus, no. Es que nuestro cuerpo, igual que cuando tú estás incubando una gripe, tú sabes, en plan, ay, estoy incubando algo, ¿no? O una mujer a lo mejor está embarazada y antes de que le salga el test de embarazo positivo, ella ya sabe que está embarazada, ¿no? Nuestro cuerpo nos da información y señales sobre lo que nos pasa. Pues imagínate en el final de la vida, cuando realmente el cuerpo empieza a fallar en algunos momentos, la de información que te está dando. Entonces, por norma, el paciente sabe lo que le sucede. Sabe que algo va mal. No concretamente el qué, pero sabe que algo va mal. Me ha venido a la cabeza mis abuelos, ¿no? Que están ya mayores. Digo, cuando un abuelo ya se empieza a despedir y más, porque él ya siente que... ¿Tienes conciencia de esto? No, algo no funciona ya igual. Tú conoces tu cuerpo, ¿no? Entonces, hay algo, esto no va bien. No hay algo que no va bien. Por eso muchas veces, ahora ya no tanto, ya no se miente o se engaña o se esconde tanta información al paciente. Antes se hacía mucho más, ahora mucho menos. Pero nosotros siempre explicamos lo mismo. Por mucho que intentemos no contarle qué es lo que tiene, la persona se da cuenta de que no se encuentra bien, no que no se encuentra bien, sino que esto se está acabando, ¿no? Que aquí pasa algo. Y una duda que tengo yo siempre es que muchas veces en las películas o los médicos mismos dicen se está resistiendo. ¿Una persona puede resistirse a la muerte? Sí, es difícil de explicar y cada vez tenemos más, ¿no? Hoy la misma médico que te decía que hablaba decía, cada vez estoy más segura que la persona elige el momento. Se resiste, el resistirte a la muerte es al final, la muerte es como un proceso de entrega, de me dejo ir, ¿no? Y muchas veces el resistirte es el querer seguir, a veces lo hablaba, ¿no? en alguna otra entrevista, el no ser capaz de sedar a alguien, ¿no? Porque no se quiere dormir. Es como resistirte, pues eso, a dormirte y a dejarte ir. Sí, es una sensación, lo que pasa que no es tan como en las películas. Claro. No es como en las películas, o como... Pero bueno, sí, esa sensación de no se quiere ir y se resiste, ¿no? Y intentamos sedar o dormir a alguien, intenta despertarse, intenta seguir peleando y luchando, ¿no? Y es, pues bueno, las ganas de seguir o que no has cerrado algo. Y esa era la gran duda. ¿Por qué se resisten o por qué pasa que tú dices tú, no, es que quiero vivir? Y tú ahí entras, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué tantas ganas, no? Seguramente suele pasar con gente muy joven. Hay muchas razones por las que alguien puede resistirse. Quería hacer algo, tengo planes, que todo el mundo suele tener planes, ¿no? Cosas que quería hacer, aunque sea una persona muy mayor, quería llegar al bautizo o a la comunión o a la boda de alguien, ¿no? Todos tenemos planes. Hay muchos motivos por los que te puedes resistir. Algunos tienen que ver incluso con cosas que no has hecho a nivel material o físico, cosas que tenías que cerrar, papeles que tenías que arreglar, y otras es pues cosas que no he hablado, que no he dicho, que me faltaban por hacer. Bueno, puede ser de todo. Cada persona va a tener un motivo. O sea que el arrepentimiento es el factor común de las personas. Sí, y el arrepentimiento por norma de aquello que no hice. Las cosas, yo siempre digo, ¿no? Hacer siempre es un aprendizaje, me salga bien o me salga mal. Pero cuando no hago, se me queda algo ahí, ¿no? Como esto que debía haber hecho y que normalmente creemos que nos habría cambiado la vida o que habría sido muy diferente. Entonces, el arrepentimiento por aquellas cosas que no hice suelen quedarse bastante marcadas, la verdad. ¿Y hay alguna diferencia entre el arrepentimiento en no haber hecho entre jóvenes y personas mayores? Que tú digas, las personas mayores siempre dicen esto y las personas jóvenes dicen esto. No, al final
es que va a depender de cómo tú has vivido, no importa cuánto tiempo, ¿no? Sino cómo yo he vivido. Si he vivido una vida más plena en el aspecto de he sido capaz, bueno, no podemos hacer todo lo que nos dé la gana, está claro, tenemos, ¿no?, la vida, pero bueno, si he sido capaz de ser consecuente con lo que yo pensaba y hacer en función de eso, voy a estar más tranquilo independientemente de que haya vivido más tiempo o menos tiempo. Si realmente yo he tenido una vida donde, pues bueno, pues por las normas, por los demás, por mi entrega, no he hecho aquello que quería hacer, da igual si era más joven o más mayor, yo me voy a arrepentir de aquello que no hice. Entonces no va tanto en función de la edad, sino de cómo has vivido. Vale, sí, yo tenía esta pregunta porque hoy en día la juventud se está dando mucho que no quieren tener hijos por económico, contaminación, etcétera, por muchos motivos. Y tenía la gran duda si mucha gente cuando llega a ese momento dice, yo no tuve hijos, pero me hubiese gustado o... El tener hijos en el final de la vida lo vemos más relacionado con la soledad. Es decir, está claro que aquella persona que tiene hijos y se encuentra arropada y acompañada por sus hijos, pues va a estar más tranquila. Entonces, el arrepentimiento a veces no es tanto por el hecho de haber cumplido el objetivo de tenerlos. Yo creo que el que no los tiene y toma esa decisión, la toma en consecuencia y además tiene tiempo para meditar. Es una decisión que podemos meditar en el tiempo. Pero es verdad que entonces tenemos que trabajar en crear otras redes. Es decir, si vamos a crear una sociedad donde cada vez tengamos, ya no que no tengamos, sino que a lo mejor solo tengamos un hijo, como es mi caso, yo no voy a tener la misma red de sostén y de apoyo que puede tener una persona con 5. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en una sociedad que envejece, que cada vez va a tener menos recursos de cuidado y menos apoyo, y tenemos que ir creándola y ser conscientes de que nos vamos a hacer mayores y que vamos a necesitar un acompañamiento o un cuidado. Puede ser en un ámbito residencial, pero entonces pues tendrás que ahorrar para poder estar en una residencia, ¿no? Sí, sí, ahí me viene mucho un concepto que vi en un vídeo anterior, era el tercer lugar. No sé si el concepto del tercer lugar lo sabes, ¿no? Que unos chicos planteaban que antiguamente nuestras generaciones más antiguas tenían como lugar 1, que era su casa, su hogar, la familia; lugar 2, el trabajo; y lugar 3, el lugar para desconectar, por donde hacían una comunidad, un club de fútbol, un club de algo. Y entonces como que tenían cada lugar para desconectar de trabajo, etc. Dice, pero hoy las generaciones de ahora estamos como, tenemos un hogar que generalmente vivimos solo o vivimos pocas personas, ya no trabajamos en una oficina, o sea que ese segundo lugar la perdemos porque teletrabajamos, y el tercer lugar del bar del pueblo o el club del pueblo o demás, ya no lo tenemos porque estamos muy en ciudad. Entonces como que por eso se está generando tanta ansiedad o depresión, decía el vídeo. No sé qué opinas tú como profesional. No es la primera persona que me encuentro fuera de mi ámbito, que está en una ciudad que no es la suya porque tiene la ventaja de teletrabajar y poder estar, ¿no?, en otra ciudad, donde no tiene una red de apoyos, ni tienes a tus amigos de la infancia, ni de tus amigos de cuando ibas al cole, ¿no? Y además, como teletrabajas, no creas nuevos vínculos por los que tampoco tienes ese tercer lugar. Para salir, oye, vamos a quedar para comer, porque no estableces. Esta es una ciudad nueva donde apenas estableces ningún tipo de vínculo con nadie porque teletrabajas y no hay espacios, ¿no? Ese tercer lugar, espacios de ocio con gente, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues vuelves a tu ciudad de origen, pero vuelves de vez en cuando, ¿no? No es algo. Entonces, es verdad que vamos viendo cada vez más aislamiento, ¿no? Y el aislamiento pues puede derivar en depresión y en ansiedad y, lógicamente, en problemas de salud mental. Sí. ¿Y cómo, Mónica, cómo enseñas o cómo deberíamos enseñar la muerte a las generaciones nuevas? Por ejemplo, a tu hijo, ¿cómo le enseñas el concepto de la muerte? No escondiéndolo. No escondiéndolo a él ni escondiendo a la muerte. Es decir, uno de los problemas principales es que hoy en día intentamos retirar a los niños y a los adolescentes de la realidad de lo que es la muerte. Entonces, no los dejamos ir a hospitales. Antes, claro, la gente fallecía en casa. Ahora es difícil que fallezca, ¿no? Es más difícil que fallezca en casa. Entonces, no lo dejamos ir al hospital, no le dejamos ver a las personas enfermas, no los dejamos ir a los cementerios, a los tanatorios, a los entierros. Entonces, si tú nunca has estado en un tanatorio, no has visto a la gente llorar, es difícil que tú entiendas la muerte. Entonces, la manera es permitiendo que vean la muerte como, hombre, no los vamos a exponer ahí, ¿no? Adaptándolo a la edad que tengan, pero es haciéndole entender que existe la muerte, ¿no? Y que está ahí. Sí, yo venía pensando mientras preparaba la charla contigo, de yo en qué momento como que caí en la muerte, y fue con el fallecimiento de mi abuelo, ¿no? Y como dices tú, vas conociendo una persona a otra,
Y lo peor es que cuando ya vas creciendo te vas encontrando con gente cada vez más de tu edad que fallece, ¿no? Yo la verdad, lamentablemente, hace unas semanas murió un amigo mío de mi edad y a mí me dejó helado por el hecho de decir, es que es un chico de mi edad el que ha fallecido y de un día para otro. Entonces, el shock ese, ¿no? De la muerte, que a veces los jóvenes no estamos preparados, ¿no? Claro. Es verdad que cuanto más joven es la persona, más impacto va a provocar en el entorno. Pero si nosotros no hemos visto o no hemos sido conscientes de que la muerte existe y de que está ahí, más grande es el impacto que provoca en nosotros. Pero una persona joven siempre va a generar mucho impacto en su entorno, porque no es lo esperado. Y el famoso concepto del último deseo. ¿Qué último deseo han pedido algún paciente tuyo que diga, no me lo hubiese imaginado? ¿O hay gente que no pide el último deseo, como quien dice? No es algo que suelen pedirse como tal, último deseo, sino por norma son cosas que solemos tener en el día a día, que perdemos por la enfermedad y que de repente la persona le da un valor que antes no tenía. Por ejemplo, que te dé el aire y la luz o el sol, poder ver el mar, cosas que dices, bueno, poder ver el mar. Vives en Málaga, llevas viendo el mar toda la vida, ¿no? No es en plan, vivía en, no sé, en la estepa siberiana y no había visto nunca el mar. Son cosas que realmente en nuestro día a día nosotros no le damos ningún valor, pero que cuando perdemos, de repente tienen mucho valor. Luego hay deseos mucho más en plan, no, me gustaría visitar tal sitio, pero por norma no hay esos grandes deseos en plan película, ¿no? Aunque yo en la Fundación 38 Grados y la Ambulancia del Deseo, hay más fundaciones también muy dirigidas a niños, en cumplir esos pequeños deseos y sobre todo en los niños es curioso cómo sus deseos son cosas súper sencillas, ¿no? de conseguir, porque realmente la persona cuando llega al final de su vida lo que está valorando es vivir, no los grandes... Esa era mi siguiente pregunta, el tema de lo material. ¿Qué juego entra? ¿Qué papel juega ahí? Un segundo plano completamente. Hombre, yo siempre lo digo, la persona que sabe que tiene dificultades económicas o va a dejar a su familia en dificultades económicas, está claro que le va a dar un valor porque está preocupado, porque se muere, cómo queda el otro, le van a quitar el piso, ¿no? O lo que pueda derivar de su fallecimiento. Pero por norma pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano porque es que no te vas a llevar nada. Entonces en ese momento te das cuenta que no te vas a llevar nada. ¿Y eso te ha afectado a ti en el sentido de lo material, de decir tú, a mí no me des cosas materiales porque yo sé... Sí, seguro. Seguro. Yo, por ejemplo, siempre tengo un coche muy normalito, un coche que, bueno, no es muy antiguo, pero es un coche normalito. Y yo siempre pienso que un coche es algo en lo que yo no invertiría nunca mucho dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no me lo voy a llevar. Entonces es como... Una casa, pues bueno, una casa sí es verdad que es un lugar donde voy a vivir muchas experiencias y donde que sea un lugar cómodo, que tú estés bien y que sea, bueno, puede tener más importancia. Pero es verdad que yo doy poca importancia a lo material porque te das cuenta que es que no te vas a llevar nada. Y el tema religioso, ¿cómo juega la religión, la fe en los pacientes? Es un tema muy importante porque... la religión te da una esperanza en que hay algo, ¿no? Que esto no se acaba aquí. Y sobre todo, mientras estás en el proceso de enfermedad, te permite acogerte a algo, rezar, pedir, pensar que hay alguien que está por encima nuestro que nos va a escuchar. Eso cuando no hay religión es más difícil. Entonces, pues bueno, juega un papel importante. Hay muchos estudios que demuestran que las personas con una fe religiosa fuerte fallecen mucho más tranquilos que los que no. Wow. Y... ahora hablando de la muerte, de si hay algo, ¿no? ¿Ha habido algún paciente que ha estado o que ha estado como casi muerto y ha vuelto, o que alguien te haya contado qué pasa después de la muerte? Yo en 16 años no me he encontrado nunca con esa situación. Y he visto fallecer a mucha gente. Yo no me he encontrado, quizá también porque lo difícil, el paciente que yo atiendo viene de una evolución de una enfermedad con una evolución muy larga. Entonces es un cuerpo muy deteriorado que una vez fallece es difícil que se recupere, sobre todo porque en cuidados paliativos no se hace reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Entonces es muy difícil que esa persona por sí misma, una vez ha fallecido, vuelva. Claro. Entonces, igual si hablamos con un cardiólogo, igual si hablamos con alguien que trabaja en urgencias, en UCI, nos vamos a encontrar con una respuesta, a lo mejor no viendo fallecer tanta gente como yo,
mucho más clara. En mi caso no. Viene un cuerpo que está muy frágil y muy deteriorado y a veces de muchísimos años de enfermedad y además, como te digo, no se hace reanimación cardiopulmonar en el paciente paliativo. Entonces, que vuelva una persona que está tan enferma, que vuelva... vamos. Buenas. Antes de continuar con el episodio, quería comentaros que según las estadísticas de YouTube, el 95% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscriptos. Así que quería pediros ese pequeño favor, que os suscribáis, que le deis me gusta, que nos sigáis en las redes, porque eso es lo que nos permite seguir creciendo como canal y nos permite seguir haciendo estos episodios. Así que no interrumpo más, pediros ese pequeño favor y muchas gracias por estar viendo. No, o sea que no sabemos qué hay después de la muerte. No. Y el tema del duelo, eso es algo muy complicado y que cada persona es un mundo, pero ¿qué recomiendas al enfrentar el duelo de la pérdida de alguien? Mira, uno de los problemas principales con el duelo es que todos los síntomas que presenta son muy parecidos a los de la depresión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo estás viviendo, el miedo principal que te va a expresar una persona en duelo es me voy a caer en un pozo del que no voy a poder salir. ¿Por qué? Porque la persona con depresión tenemos como esa idea en general en la sociedad, es de un pozo del que después no puedo salir, ¿no? Y si me dejo llevar y no me trato, no voy al psicólogo, no tomo antidepresivos, no voy a ser capaz de salir de aquí. El duelo no es así. El duelo es un proceso en el que la sintomatología es muy parecida a la depresión porque el síntoma principal va a ser la tristeza, pero son muy pocas las personas que se meten en ese pozo y se quedan ahí. De hecho, el porcentaje es bajísimo y en personas que ya habían tenido depresión anteriormente, ¿vale? O sea que realmente el porcentaje... Es que si no, fíjate cuántos duelos. Todo el mundo vive duelos, estaríamos todos deprimidos, ¿no? Estaríamos todos... Entonces, el porcentaje es bajísimo. El problema, como te decía, síntomas muy parecidos. Entonces, ¿qué temo? Que si estoy en este momento de duelo, ¿no? De tanta tristeza, no sea capaz de reponerme. Pero no, realmente... Excepto algunos casos, el duelo es un proceso en el que poco a poco yo voy a ir sintiéndome mejor. Entonces, realmente, ¿cuál es el consejo? No tengas miedo a vivir tu tristeza, tienes que estar triste porque has perdido a un ser querido. Si en algún momento tú empiezas a sentir que hay algo extraño o que está durando demasiado o que, ¿no? Consulta a un psicólogo, consulta en tu centro de salud, pero realmente es un proceso y simplemente, ¿no? Por norma, va a tener una evolución buena. ¿Y hay que llorar? Hay que llorar mucho. A ver, hay que llorar. Llorar es como la forma de decir hay que expresar la tristeza. Lo que no podemos hacer es reprimir lo que sentimos e intentar ocupar nuestro tiempo para no pensar. El que dice llorar, dice escribir para expresar cómo te sientes, dice, bueno, lo que sea para facilitar la expresión emocional, ¿vale? Pero sí necesitamos sacar nuestra tristeza. Sí, y a mí me ha hecho acordar porque yo tengo conocidos que tal vez ha fallecido hace muchos años esa persona, pero la siguen recordando, pero con cualquier cosa. O sea, ven el cielo azul, ay, es que a esa persona o ven una casa, ay, es que a él le gustaba el techo. Y el desprenderse de eso, ¿no? También es sano, o sea, te tienes que desprender un poco de esa persona. Mira, va a depender un poco de cómo tú lo vivas. Si cada vez que decimos, ay, el cielo azul que le gustaba a mi ser querido, tú lo vas a vivir con tristeza y han pasado ya 10 años, siempre lo vives con tristeza, igual en ese duelo sí hay algo ya que se ha convertido en patológico. Que yo, por ejemplo, ¿no? Y lo he explicado muchas veces, escucho a Alejandro Sanz y recuerde a mi padre, hay días que me pilla blandenguilla y se me escapa alguna lágrima. Pero por norma, si no, lo que voy a hacer es cantar, ¿no? Entonces, que haya elementos que se llaman detonantes, que recuerdan a mi ser querido y me hagan tenerlo presente y darme cuenta que sigue estando en mi vida, es bueno, es lo que yo tengo que hacer, yo no tengo que olvidar. El duelo no es olvidar, el duelo es colocar a esa persona en otro lugar, ¿vale? Porque ya no está aquí físicamente, pero no se trata de olvidar. Entonces, si el recuerdo que a mí me trae esa persona es doloroso y ha pasado muchísimo tiempo, es verdad que se puede haber convertido en patológico. Si el recuerdo, hay veces que me puede pillar más, ¿no?, sensible, pero hay otras veces que no, que lo que recuerdo es con una sonrisa. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, recordar a los nuestros. Me está viniendo a la cabeza, recuérdame, la película Coco, y yo soy fanático de las películas. La película de Coco creo que es buenísima para tocar el tema de la muerte. Fíjate cómo la canción es Recuérdame, Exacto. ¿no? Nosotros vamos a mantener vivos a nuestros seres queridos. Además, toda la película va sobre eso, mientras nosotros los recordemos. Entonces, en el momento que yo, por miedo al dolor que me provoca recordarlo, anulo,
Eso lo que hace al final es que yo no tengo qué triste, ¿no? Que no pueda recordar a esa persona porque no he elaborado bien mi duelo y me provoca muchísimo dolor. Exacto. Y ahora, Mónica, porque el que está escuchando, estamos hablando mucho de la muerte y demás, y bueno, vale, yo estoy presente, ya me ha quedado claro que voy a morir. ¿Qué tengo que hacer o qué debería hacer para no llegar al punto de cuando llegue a decir, ay, me he arrepentido de esto? O sea, hoy por hoy, ¿qué tiene que hacer esa persona para decir, tío, espabila que te vas a morir? ¿Qué alerta le damos? Mira, yo para mí, ya más que de qué me voy a arrepentir, porque es verdad que vamos a tener que decidir en nuestra vida, ir hacia un camino, hacia otro. Está claro que sopesar todas las probabilidades va a hacer que tomes decisiones meditadas y pensadas y con las que puedas estar más tranquilo después, ¿vale? Pero yo creo que sobre todo lo que va a facilitar cuando llegue nuestro final, que sea más sereno y más tranquilo y que nos sintamos más en paz, es un poco lo que te decía antes, haber actuado acorde a lo que yo pienso, haber estado presente, haber disfrutado de las cosas, haber vivido. No, pues eso, estoy tan ocupado trabajando, estoy tan ocupado que no me acuerdo de que tengo que vivir y que incluso a veces mientras trabajo también disfruto, pues porque estoy con un compañero y me río y esto también es un buen momento. Entonces, yo creo que más que siempre van a haber cosas de las que nos vamos a arrepentir. Sopesar bien cuando tomamos decisiones por un lado y por el otro ser consecuente, cómo actúo y cómo pienso y estar. ¿Y cómo estamos presentes? Porque hoy cada vez con los móviles, con las notificaciones, con todo, yo mismo siento a veces que cada vez estoy menos presente. ¿Cómo ejercito para estar más presente? Se entrena la presencia, ¿no? La presencia, la atención plena, se entrena. Es decir, cómo en este momento yo estoy aquí. Nosotros, los psicólogos y en cuidados paliativos en general, pero bueno, los psicólogos específicamente entrenamos mucho la atención plena porque nosotros también tenemos nuestra vida con nuestros problemas, pero cuando yo estoy escuchando al otro, él tiene que sentir que yo lo estoy escuchando, no que estoy pensando en mis cosas. Entonces, entrenamos mucho la atención plena para poder trabajar. Pero es verdad que después nosotros necesitamos nuestra atención plena para poder vivir y no estar pensando en el paciente, ¿no? En eso tan difícil que a lo mejor hoy he vivido. Entonces, eso se puede entrenar y se entrena con cosas muy sencillas. Empezando, por ejemplo, por todo lo que es sensitivo, ¿no? En la ducha, en la temperatura, con la comida, con los sabores. Es entrenar en que mi cabeza no se vaya hacia otro lugar, que es lo que hacemos normalmente, poner el automático. Vale. ¿Y tiene algo que ver con la meditación también? La meditación nos va a ayudar a como a situarnos y a ser capaz de estar atentos a nuestro cuerpo y a qué sentimos en cada momento. Pero yo, por ejemplo, y siempre lo explico, soy la psicóloga que nunca medita porque soy una persona muy nerviosa. Entonces, no medito en quieto, ¿no? Yo medito en movimiento. Entonces, yo medito a través del ejercicio. Yo lo que me dedico es a correr, lo que es lo que a mí me gusta, entonces medito en movimiento. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me quitó como un peso de encima, porque no todos vamos a poder meditar haciendo yoga o haciendo ejercicios de mindfulness, no todos vamos a poder hacer ese tipo de meditación. Y eso no quiere decir que no seamos conscientes de nuestro cuerpo y que no tengamos atención plena, solo que tenemos que decir, oye, es que a mí esto no me sirve, a mí esto no me funciona, esta no es mi manera de estar consciente de mi cuerpo. Perfecto, porque estoy pensando ahora en presente y tú en otras entrevistas hablas del tema de los perros y el acompañamiento, que los perros están presentes. ¿Puedes explicar un poco eso? Mira, eso es algo que en las redes sociales ha tenido muchísima repercusión. Yo siempre pongo el ejemplo porque hay muchos familiares que se acercan al psicólogo, ¿no? Y dicen, mira, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué le digo? Cuando se ponga a llorar, ¿qué hago? Porque en ese momento, cuando tú ves a tu ser querido que dice, me estoy muriendo, o me noto que me estoy muriendo, o esto se acaba, tú estás ahí al lado ¿no? Y te vienen a pedirte consejos sobre cómo frases, ¿no? que puedan ayudar. Y yo siempre explico lo mismo. Realmente no hay una frase que vaya a consolar a esa persona. Lo que le ayuda a esa persona es que te quedes a su lado y lo escuches. ¿Por qué? Pues porque normalmente nosotros, instintivamente, cuando vemos a alguien llorar, lo que intentamos es como consolarlo, pero para que pare. En plan, ya está, no pienses en eso, ¿no? Son típicas frases, ya está, venga, va, respira, ¿no? Como frases que lo que intentan es cortar la expresión emocional. ¿Por qué? Porque nos genera malestar ver a nuestro ser querido sufriendo. Pero ¿qué pasa? Que al otro, en el que en ese momento necesitaba llorar, lo único que estamos haciendo es cortarle. Cortarle y no permitirle que se desahogue. ¿Qué es lo que esa persona necesita? Que le permitas desahogarse.
Pero ¿cómo? En plan, estás llorando, muy bien, pues ahora vengo en 10 minutos a ver si se te ha pasado, ¿no? Claro. Soy capaz de quedarme. ¿Por qué utilizo el ejemplo del perro? Porque los perros, es verdad que nosotros tenemos mucha sensación de que nos consuelan muchísimo y ellos no tienen ninguna frase para consolarte. Lo que hacen es quedarse. Ellos se quedan. El perro se queda a tu lado y tú puedes estar llorando y más encima, ¿no? Y te va poniendo como la cabeza y más cerca se pone y no se retira, no se retira. Y eso te consuela. ¿Por qué? Porque sabes que está ahí, que no va a huir, ¿no? De tu sufrimiento, que se va a quedar. Entonces, eso, ¿no? Y por eso explico el ejemplo de los perros. Hay mucha gente que me ha escrito, y los gatos también. Yo no tengo la experiencia con los gatos, yo hablo de mi experiencia con los perros. Con los gatos, da igual, yo creo que al final, no importa incluso el animal que sea, o hay muchas personas que son capaces de hacerlo. De hecho, los niños tienen mucha más capacidad de quedarse al lado de los que lloran y abrazarlos sin decir nada que los adultos. Buah, es que es buenísimo porque yo he estado mucho tiempo en la protectora de animales y los animales que me ven el mismo día que no me conocen, te acompañan y parece que te están escuchando. Como dices tú, te sientas y te pones a hablar y el perro como que te mira y tú dices, si no me está entendiendo, pero aquí está. Y además, tú sabes que no te está comprendiendo Sí. nada, pero le hablas. Es decir, tiene un efecto terapéutico el hecho de que alguien no se vaya. En este caso, el animal no tiene un efecto. Me da como la libertad de decir, aquí me van a escuchar. Aunque a lo mejor no me puede decir nada porque el perro, pero aquí me van a escuchar. Y eso es tan importante y es algo que nosotros, a los profesionales sanitarios, también intentamos instruirlos mucho. Quedaros. No os vayáis. Cuando esa persona empieza a llorar, no cortéis la expresión. Sed capaces de sentaros y de escuchar a esa persona, ¿no? Porque eso hace que el otro encuentre un lugar donde poder, a veces hacer preguntas, hacer confesiones, explicar cosas que nunca han explicado, y más cuando está al final de la vida. Pero sí que es verdad que los perros tienen esa... Sí. Y ahí has mencionado que los niños son más comprensivos. ¿Qué pasa que los niños son tan comprensivos y nosotros con el tiempo nos volvemos... vamos perdiendo esa habilidad quizá de, pues eso, de quedarnos y estar presentes. Es más instintivo. Lo que estamos hablando del perro y del animal es más instintivo, es parte, ¿no? Conforme nos hacemos mayores, cada vez vamos, y cuanto más la sociedad va avanzando, el instinto más se va tapando y lo que va apareciendo son, pues bueno, cómo nuestra sociedad nos moldea. Y en este caso, ver la tristeza es algo que a nuestra sociedad no le gusta, por eso también ocultamos la muerte, por eso no vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Entonces, claro, por norma ver a alguien triste y verlo triste mucho tiempo, qué rollo. Sí. Y aquí, hablando de los familiares, ¿tú acompañas también a los familiares? Porque debe ser también complicado para padre, madre, hijo. Sí. ¿Y cómo acompañas a los familiares como psicóloga en paliativa? Lo que hacemos normalmente es, cuando tú, como te decía hace un momento, le permites a alguien expresar cómo se siente, va a explicarte. Porque por norma, y el familiar todavía más, nadie les pregunta cómo se sienten ellos. ¿Y tú cómo estás? Hay gente que cuando le dices, ¿y tú cómo estás?, se queda como sorprendido diciendo, ¿yo? ¿No? Sí, tú cómo estás. Entonces, por norma, simplemente preguntar cómo estás o qué te preocupa son dos preguntas tan sencillas que permiten al otro abrirse y contarte y decirte, mira, pues es que estoy preocupada por esto, me pasa lo otro, ¿no? Entonces nosotros acompañamos, como siempre te digo, yo explico, ¿no? Los psicólogos en cuidados paliativos, nosotros lo que hacemos es acompañar a través del counseling, que son técnicas que utilizamos donde vamos preguntando, unas preguntas abiertas pero dirigidas para que la persona vaya encontrando su propia respuesta. Yo no tengo la respuesta al sentido de la vida de alguien o al sufrimiento o a cómo aliviarlo. Nosotros lo que hacemos es acompañar e ir guiando un poco hacia donde esa persona necesita ir buscando sus propias respuestas, pero las respuestas son de la persona, del paciente o del familiar. Lo vamos a acompañar de la misma manera, solo que claro, el trabajo va enfocado diferente, ¿no? Y hay una terapia que mencionas que es el de escribir tu propia biografía. Sí, bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, se hace... lo que hacemos es hacer una revisión, ¿no? Con esa persona. A las personas mayores además es algo que les encanta, que te permite establecer como mucho vínculo, ¿no?, con el paciente. Haces una revisión de tu biografía, revisas, ¿no? Se llama de muchas maneras, historia de pérdidas, hay muchas maneras, ¿no? Pero lo que vamos a hacer al final es revisar a qué se ha dedicado esa persona, ¿no? Por ejemplo, pues eso es importante, te va a definir mucho, gran parte del tiempo que ha dedicado en su vida. Entonces, además, cuando tú le preguntas a alguien, ¿y usted de dónde es? ¿Y dónde nació?, ¿no?, ya empieza directamente
tener ese espacio, que decimos, tener espacio para poder hablar de cosas que de otra manera no hablas a veces con nadie. Y a día de hoy nosotros deberíamos como escribir esta biografía o escribir un diario para el día de mañana no funcione. Es lo que hablaba también, ¿no? Hay una terapia que va basada en eso, ¿no? En escribir como esa biografía. Bueno, puede hacer bien, pero la idea es un poco dejarla también como legado para otros, por si quieres. Es una manera de trabajar qué le ha dado sentido a tu vida. Muchas veces, sobre todo en procesos de enfermedad avanzada, es difícil encontrar el sentido aquí, en este momento, cuando estoy enfermo, ¿no? Pero cuando yo reviso mi biografía y yo reviso mi historia de vida, me doy cuenta que mi vida ahora tiene sentido por todo lo que he hecho y lo que he conseguido para llegar hasta aquí. Entonces, realmente esas revisiones de biografía se hacen para encontrar sentido en el momento presente, fuentes de sentido que muchas veces tienen que ver con cosas que hicimos. Ahí el sentido de la vida creo que es el concepto principal de todas las personas. Bueno, has dicho que no siempre se encuentra, pero ¿cómo los jóvenes encontramos nuestro sentido de la vida ahora para no tener que llegar a ese momento? Sentido en la vida es importante tenerlo en el momento presente, si no, lo más normal es que caigamos en depresión o en vidas muy vacías. Encontrar el sentido de la vida no es fácil. No es, lo digo en otras entrevistas, no es fácil si no te paras, si vives en plan, en automático. Si nos paramos, el sentido de la vida está en cosas muy pequeñitas. Está en poder ver a los nuestros, en un día que sales con unos amigos y celebras. El sentido de la vida no tienen por qué ser grandes heroicidades ni cosas muy fuera, que es el problema muchas veces, que creemos que el sentido de la vida no es... No, sí, el sentido de la vida está a veces en las cosas pequeñitas. Y mencionas mucho el libro que lo tengo aquí, ¿no? De Viktor Frankl. Ah, sí, me En busca encanta. del sentido, ¿no? Creo que es un libro que súper recomendable para leer para todos porque Sí. te enseña mucho eso, ¿no? Yo nunca quiero explicar mucho para no desvelar, Claro, pero es verdad que, bueno, simplemente partiendo de que el libro va sobre un campo de concentración, a aquellos que no les guste mucho ese tema de literatura va a ser complejo. A mí es que especialmente es un tipo de novela histórica que me gustaba ya de antes, o sea que por eso también me encanta. Lo que intenta es, pues bueno, cómo estando en un campo de concentración alguien puede seguir encontrando sentido. Creo que una situación más cruda, cruel y extrema que un campo de concentración va a ser difícil encontrar. Sobre todo, ya no es porque en un proceso de enfermedad puede ser muy duro y muy cruel, pero no es otra persona la que te la está provocando, como pasa en un campo de concentración, ¿no? Son otros humanos los que están haciendo que tú estés allí y eso todavía hace que pierda más sentido. Si ese hombre fue capaz de encontrar ese sentido en un campo de concentración, nos va a dar pistas, no nos va a dar la respuesta, ¿no? Pero nos va a dar pistas sobre dónde pueden estar nuestras fuentes de sentido. a mí creo que lo que más me marcó del libro, que no voy a hacer spoiler, pero él decía que no sobreviven los más fuertes o los más rudos, sino los que están más convencidos. Sí. Eso a mí me mató, porque muchas veces de niño creemos que siendo duros, siendo ásperos, como se dice en Argentina, vamos a lograr las cosas, vamos a ir al choque, y después resulta que te viene un tío y te dice, no, que tienes que pensar con la cabeza. Es una cuestión de actitud, ¿no? Porque no podemos ser muy rudos y muy fuertes y ser capaces, ¿no? Viene un golpe fuerte de la vida y soy capaz, pero es verdad que todo tiene un tope, ¿no? Entonces, cómo yo enfrento esa dureza o esos problemas que aparecen en mi vida va a hacer que sea capaz de sobrellevarla mejor, por muy duro que pudiera parecer por fuera, ¿no? Y ahora me viene el concepto de la felicidad. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es ser consciente de esos momentitos que dan sentido, pero ser consciente. Porque esos momentitos que dan sentido, esa cervecita con un amigo, ese paseo con tu hijo, ese ratito de llorar con tu perro, ¿no? Que luego te sientes... Todo eso está ahí. Hay fuentes de sentido, hay cosas que le dan sentido a tu vida. Lo que tienes que ser es conscientes de que están. Entonces, eso es lo que te va a dar la felicidad. Entonces, va todo un poco encadenado. Si yo no entreno la atención plena, no voy a ser capaz de ser consciente de que hay fuentes de sentido, cosas que le dan sentido a mi vida, porque las hay, seguro, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo soy a la hora de trabajar y cuando hago talleres siempre me gusta hacer como pequeños ejercicios
permiten a la persona darse cuenta que realmente la felicidad y las cosas que dan sentido están ahí, pero que no las vemos. Entonces eso, pues bueno, es la clave. La felicidad está, pero es la actitud, es si yo soy capaz de ser consciente y cómo vivir esto. O sea, que la felicidad es momentos más que un estado de ánimo. Sí, no podemos esperar una felicidad plena. Yo hoy puedo estar feliz, puedo estar contenta, ¿no? Pero la felicidad van a ser momentitos de felicidad. La felicidad plena es difícil, es complejo, puede haber un día, pero... Entonces, si esperamos ese estado de felicidad plena donde todo me va a ir bien, pocas veces lo vamos a conseguir, muy pocas veces. Exacto. ¿Y qué te hace feliz a ti, Mónica? Bueno, a mí me hace feliz. Hace poco hice yo un taller, me lo hicieron, o sea, no lo impartía yo, sino que yo lo recibía, y me di cuenta que había cositas muy sencillas que me hacían muy feliz y que quiero aprovechar mucho porque un día no las tendré, ¿no? Y esa conciencia de que un día no podré hacerlas, pues a mí me hace feliz, por ejemplo, mi hijo es una fuente de sentido y de felicidad grande. Tiene 6 años y ahí todo es como gracioso, ¿no? Ahora venía en el coche cantando el Waka Waka de Shakira, ¿no? Que tú dices, ¿dónde ha sacado este niño ahora esta canción? Y ese momento, porque a mí me gusta mucho la música en mi casa, ¿no? Como decía con mi padre, con Alejandro Sanz, mi casa de música ha sido una constante y cuando veo que él tiene eso, ¿no? Eso, por ejemplo, pues me da felicidad. Un viernes una cervecita con mi marido. Eso es de las cosas que nunca me había parado a darme cuenta cuánto valor y cuánto sentido y cuánta felicidad me provocan. Los míos, mi familia, cuando me reúno con mis hermanas y nos da el ataque de risa en el sitio menos oportuno, ¿no? Eso me hace feliz. Mi trabajo me hace feliz, muchos días. Es muy duro otros, pero es verdad que a mí me hace feliz. Los pequeños momentos, al fin y al cabo. Y es muy bueno lo que has tocado el trabajo con el propósito y el sentido de la vida. ¿Qué hacer para las personas que no les gusta su trabajo? Nosotros trabajamos con un sentido. Yo siempre explico, ¿no? Las profesiones de servicio, ¿no? Mi padre es bombero, mi marido es bombero, ¿no? Las profesiones de servicio, yo que soy psicóloga, trabajo en paliativos, es más fácil encontrar sentido, ¿no? Porque está claro. Y además es más fácil encontrar que los demás además te alaban tu trabajo. Cuando tu trabajo en sí, y lo hablaba en otras entrevistas, pues a lo mejor es reponer en un supermercado, el trabajo en sí no es el sentido. El sentido quizá es que yo mientras repongo en este supermercado estoy ahorrando para pagarle la universidad a mi hijo o por un futuro mejor para mí o para poder, ¿no? Viajar. Claro. Entonces, el sentido, cuando no lo puedo encontrar en la profesión en sí, tengo que buscar por qué yo trabajo. Está claro que cuando estamos en un trabajo, en una situación precaria donde yo lo que hago es trabajar justo para sobrevivir, bueno, quizá lo que tengo es que empezar a decir, bueno, ¿hacia dónde salgo? ¿No? O ¿hacia dónde busco? Hay otras opciones, hay otras alternativas. Hay situaciones realmente muy complejas, ¿no? De necesidad, de familia que son disfuncionales y que vienes arrastrando, ¿no? Problemática social de 3 generaciones atrás. Entonces, bueno, el sueño americano de poder llegar a cualquier sitio y poder convertirte en presidente, bueno, no siempre es tan real. Y eso tenemos que ser conscientes también. Pero creo que todos en nuestra justa medida somos capaces de encontrar sentido a trabajar, sea de lo que sea. Y Mónica, hemos escuchado muchos consejos que tú das, pero ¿hubo algún paciente que te dio un consejo o alguna frase que te cambió la vida? Muchos. Hay muchos momentos. Pero además no es como un consejo, es como si te dieran una torta. Porque de repente dicen algo que dices, uff, ¿no? El otro día me pasó, la semana pasada, una chica muy joven y además, bueno, hubo un momento, el médico la estaba explorando en la cama, entonces al levantarse vi que era muy alta y dije, uy, qué alta eres, ¿no? Y la médico le dijo, uy, además eres muy guapa. Y ella dijo, cambiaría ahora en cualquier momento ser alta, ser guapa por estar sana. Y de repente, claro, tú en ese momento dices, yo que soy bajita, ¿no? Que siempre es como, quiero ser alto, de repente alguien te dices, es que es verdad, qué tontería acabas de decir por ser alta o ser guapa, cuando aquí lo importante es poder vivir, estar sana, tiene 2 niños pequeños y poder seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, cosas que de repente dices, guau, es verdad, ya, ¿no? Que ser alta, ser guapa... Es que en eso no está lo importante. Pues como esas 1000 cosas, muchas.
de apreciar. Es que ayer salí y me dio un poquito el sol. Dices, madre mía. Y eso, yo recuerdo hace muchos años, un paciente además era argentino. Tenía una ELA, ¿no? Una esclerosis lateral amiotrófica, y llevaba un respirador. Y había decidido, una ventilación mecánica invasiva, había decidido que quería retirar la ventilación. Entonces, bueno, pues para poder hacerlo se trasladó a nuestra unidad, y al trasladarse a nuestra unidad, bueno, estuvo unos días, y en esos días pudo salir, le dio el sol, y de repente, después de 2 o 3 días, nos dijo que ya no quería retirar la ventilación, que quería seguir viviendo. Y entonces, claro, cuando dijimos, ¿por qué? Dice, pues porque es muy bonito vivir, porque me ha dado la luz del sol y me ha dado el aire y me he dado cuenta que esto todavía tenía sentido. Dices, madre mía, llevaba tantos días encerrado dentro de su casa que pierdes el sentido, y simplemente porque te dé el sol o el aire, dices, esto tiene sentido, ¿no? Pues ese tipo de cosas, lógicamente, te hacen que todo en tu vida se tambalee. Y ahí has tocado, voy a tocar el tema controversial que me da un poco, pero el tema de la eutanasia. ¿Qué opinas como psicóloga paliativa? Mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? La eutanasia es querer acabar con tu vida porque consideras que es insoportable el sufrimiento tanto físico como emocional que te provoca. Yo hay un ejemplo que siempre pongo, y es verdad que yo soy una psicóloga que tengo poco miedo a hablar de mí misma y de mi vida, porque creo que la manera como el otro es capaz de darse cuenta de que lo estoy escuchando, que estoy intentando entender su sufrimiento, es cuando yo te explico, ¿no? Mi propia historia. Mi padre tenía una tetraplegia, una lesión muy parecida a la que tenía Ramón Sampedro de la película Mar Adentro. Entonces, cuando esa película salió, nosotras somos 3 hermanas, nosotros estábamos un poco temorosas de que mi padre viera esa película, porque, claro, en aquel momento la eutanasia no estaba legalizada y temíamos que nos dijera que él también quería fallecer. Entonces, vio la película y, claro, cuando acabó estábamos ahí pendientes, a ver, y dijo, pobrecito, es que él estaba solo. Y ya está, se acabó, ¿no? Y seguimos con nuestra vida. Entonces, esa fue una de las reflexiones que más me hizo darme cuenta que no se trata tanto de la enfermedad ni cómo de incurable o de irrecuperable es, sino de que tú tengas sentido. Para mi padre era normal y tenía sentido que ese señor quisiera fallecer porque estaba solo. Tenemos que entender que una persona que pide la eutanasia tiene un sufrimiento, porque si realmente hubiera algún motivo por el que vivir, y yo lo veía, mi padre estuvo 18 años en una cama, si tú tienes un motivo por el que vivir, vas a vivir, aun en las circunstancias más complejas que te puedas encontrar, pero tienes que tener un sentido. El mismo derecho tienes a no encontrarlo y en una situación de enfermedad decir no quiero seguir. Yo, la verdad, desde mi propia experiencia, que hubiera sido muy doloroso que mi padre, siendo legal la eutanasia, nos la hubiera pedido, sí, pero creo que cada uno estamos en nuestro derecho de considerar qué es insoportable ya para nosotros. Wow. Es que bueno, es testimonio personal, entonces como que... Yo creo, ¿no? yo siempre digo que los que nos dedicamos a cuidados paliativos, y Enrique Benito, que es un oncólogo y él es muy conocido, habla siempre del sanador herido. Nosotros partimos siempre de una herida propia, profunda. No, sino dedicarte a esto, ser capaz de enfrentarte, ser capaz de entender que alguien quiera fallecer, a veces sin una experiencia de sufrimiento propia es difícil. Y eso, como has dicho, de aprendizajes y experiencias, decides la vida. Nosotros tenemos que aprender y golpearnos con la vida para valorarlo, ¿no? Sí. Mira, yo siempre digo, las personas que llegan al final de la vida y hacen un mejor afrontamiento a nivel psicológico son personas que ya han sufrido mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres y te enfrentas a problemas y a dificultades, aprendes herramientas para enfrentarte, ¿no? Herramientas de afrontamiento. Los que tienen suerte de no haber sufrido nunca van a llegar al final con muy pocas herramientas y les va a costar más hacer frente, bueno, pues a una situación de final de vida. Pero sí, es verdad, a fuerza de golpes vamos a ir aprendiendo herramientas para hacerle frente. Sí, me hace pensar mucho. A veces yo con mi padre discuto de... Tal vez veo a esa persona y digo, pero este no ha hecho nada y está ahí arriba, está... Y digo, y yo me estoy rompiendo y no llega. Y mi padre me dice, no, pero tú estás con herramientas y demás. Y me pasa mucho por viajar, por emigrar, por los viajes que he hecho gracias a mi familia. Aprendes a valorar
tu pueblo, ¿no? O sea, es como que te vas a la otra punta y dices, tío, pero mi pueblo... Claro, Pues mira, no, hay una no. cosa que en una de las entrevistas que hice para otros compañeros Sí. que hacen podcast, ¿no? De Tengo un Plan, se criticó mucho y es que nosotros, quisimos explicar a través de un ejemplo que era gente que se endeuda, ¿no? O que idealiza viajar al Caribe y luego no es lo que esperábamos. Nosotros no estamos diciendo, por supuesto, y yo, Que menos sí, que nadie, que no nos guste el Caribe. Ahí lo que estábamos intentando explicar es, viajas, te das cuenta de lo que tienes y además de cuánto has idealizado determinadas cosas. Y por no hacerla, pero claro, como la hago, ya me doy cuenta que había idealizado y valoro mi pueblo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros ahí lo que intentábamos un poco explicar era no pretender, no idealizar cosas porque son de las espinitas que se nos quedan porque no hicimos, ¿no? Pero sí, es verdad que cuanto más sales fuera, más valoras también tu origen, tu lugar, ¿no? sí, sí. Tus raíces. Sí, a mí me pasa mucho a veces cuando estoy aquí en España y escucho a mi amigo, no, pero que esto no funciona, así que, Andy, es que tú no sepas qué has venido a España. Y yo le digo, bueno, es que yo vengo de nivel cero, entonces por ahora estoy bien. Le digo, tal vez en unos años me canso como tú, le digo, Claro. pero es que rescatas eso, ¿no? Claro. Y por lo que comentas que te gusta mucho viajar, ¿cuál fue el viaje que más te gustó? A mí el viaje que más me gustó, yo pedí un año de excedencia porque, bueno, una de las cosas que tiene los cuidados paliativos es que hay que hacer algunos pequeños respiros. Yo pedí en el 2016 un año de excedencia y con el que ahora es mi marido, que en aquel momento, pues bueno, empezábamos una relación, decidimos, pues eso, dedicarnos un año a viajar. Y uno de los sitios donde fuimos fue a República de Myanmar, que era la antigua Birmania, un país que ha estado 40 años cerrado con una dictadura militar. Durante un periodo muy cortito hubo una democracia y nosotros viajamos justo en ese tiempo. Me encantó porque yo lo llamaba el país de las sonrisas. Todo el mundo sonreía, todo el mundo, y tenían tan poco, tan poco. Y yo decía, madre mía, ¿son felices? Yo tengo una foto, además es preciosa porque son 4 o 5 niños, 3, 4 añitos, bañándose y mojándose en un cubo de pintura grande y estaban tan felices ahí jugando con un cubo de pintura lleno de agua. O sea, no había otra cosa, era un cubo de pintura lleno de agua y se estaban salpicando, mojando. Tengo una foto, están sonriendo. Tenían tan poco, yo creo que fue de los viajes que más me ha marcado, ¿eh? Tener tan poco y ser tan feliz. Me ha venido a la cabeza porque el último invitado es voluntario en Ghana, en Honduras, para ayudar a refugiados. Y yo tengo un libro que se llama Cómo salir del pozo, que es el que estoy leyendo ahora, que analiza el índice de la felicidad. Y va a cada país y la investiga como periodista. Porque claro, todo el mundo dice que los países más felices son los escandinavos. Pero después, en el libro, y estas personas que van de voluntarios a Ghana o cualquier parte del mundo dicen, pero esta gente no tiene ni para comer y los veo más felices que estos Sí. en un Ferrari. Entonces, ¿cómo es el tema de la felicidad, el índice de felicidad, supuestamente, ¿no? Es un poco lo que te digo. Cuando tú disfrutas el momento, cuando lo vives, yo creo que un país que ha estado 40 años bajo una dictadura militar, cuando se ve con determinadas libertades que no tenía, de repente disfruta cada segundo. Entonces, claro, cuando te lo quitan todo, ellos han vivido 40 años, ni siquiera móviles. O sea, la dictadura militar que hay en República de Myanmar es muy férrea. Entonces, supongo que es más fácil valorar lo poquito y eso te hace más feliz. Entonces, países donde hay mucha carencia, lógicamente cuando tienen algo lo valoran más. Nos pasa a todos, claro. Para cerrar, Mónica, una conclusión, mensaje que quieras dar. Yo al final lo que creo que es el mensaje final es que tenemos que vivir y aprovechar que estamos vivos y aprovechar que estamos sanos, porque solo nos acordamos que estamos sanos cuando empezamos a estar enfermos. Entonces, darle valor al hecho de estar sano, porque eso es la oportunidad para cualquier cosa. Hay hablando, y así termino, de una frase que me ha marcado, que me ha dicho algún paciente, ¿no? Era una chica que tenía más o menos mi edad, poco más o poco menos, y me dijo, ay, ojalá pudiera ir mañana a trabajar. Y yo pensaba, madre mía, llevo toda la semana quejándome de que no quiero ir a trabajar, como todo el mundo, hoy es lunes, no sé qué, ¿no? Y ella estaba enferma y ella lo que quería era trabajar, porque ir a trabajar quiere decir que estoy sano. Entonces, valorar que estamos sanos. Yo creo que el mensaje al final es valora que estás sano porque eso es lo que te va a permitir hacer cualquier cosa y disfrutar cualquier cosa. Qué bueno. Bueno, entro a la última sección del podcast, que es, le hago 3 preguntas a todos los invitados y después una pregunta que te hizo el último invitado. Vale.
las 3 preguntas que siempre hago. ¿Qué es lo que creías antes que era verdad y hoy ya no lo crees? ¿Qué creía antes que era verdad? Bueno, yo antes creía que se podía conseguir la felicidad absoluta, que podías estar feliz plenamente. No, eso ya yo soy consciente de que no, hace muchos años que no. Siempre hay como una pequeña espinita que no... Momentitos de felicidad sí, pero esa felicidad plena no. Vale. ¿Con qué frase te gustaría que recuerden a Mónica Domínguez? Sí. ¿Con qué frase? Pues no sé. Algo que tenga que ver seguro con vivir, ¿no? No tanto como un carpe diem, en plan, aprovecha. No, es simplemente algo que está relacionado con vivir, con estamos aquí para vivir, ¿no? Que no se nos olvide que estamos aquí para vivir. Y la última de las 3 preguntas, ¿qué aporta Mónica al mundo? Espero que un poco de paz al final de la vida, un poquito de paz, un poquito más de serenidad. Qué bueno. Bueno, y última pregunta, la escribió Juan Pedro Bandera, que fue el voluntariado de refugio, que no sabía que venías tú. A ver, vale. O sea, que es una pregunta totalmente aleatoria. Sí, que no sabe a quién se le hizo. ¿Cómo querrías estar cuando seas una persona mayor? Persona mayor igual anciano jubilado. Primero querría estar sana, porque a mí lo que me gustaría es, pues precisamente hacer algún voluntariado en algún país, ¿no? Porque es verdad que yo vengo de una educación en un colegio religioso de misioneras, monjas misioneras. Entonces toda mi educación infantil, lo que antes era LGB, infantil y primaria, ha estado siempre relacionado con las misiones y con poder ayudar. Y yo creo que es algo que llevo dentro y siempre pienso, bueno, si cuando me jubile yo me encuentro bien, ¿no? Pues sería algo que me gustaría poder hacer, irme a algún país y poder ayudar de la manera que sea. Bueno, qué bueno. Bueno, ahora tú le escribes la pregunta al otro invitado y yo no la veo porque es sorpresa sin saber quién es. Y me has hecho acordar, no lo quería mencionar, pero lo voy a mencionar porque aquí en Málaga hay una organización, bueno, hay seguro que hay muchas, tú me vas a mencionar más. Yo he conocido Todo por una Sonrisa, que es una organización que va a ayudar a niños oncológicos y niños atentados aquí en el Hospital Materno Infantil de Málaga, ¿vale? Pero si alguien quiere ser voluntario, los invito, porque yo conozco a la gente, he ido de voluntariado y te choca, sobre todo ver niños. Aboy también es con niños, ¿no? Exacto. Mi fundación, que es Fundación Cudeca, también hay voluntariado. Bueno, no es fácil. Y yo creo que sobre todo todas las fundaciones que hacemos que ofrecemos este tipo de voluntariado formamos al voluntario y eso tienen que tenerlo claro. No los mandamos ahí a la buena de Dios porque entendemos que el impacto emocional es fuerte y los preparamos. De hecho, yo soy la que preparo en gestión emocional y en autocuidado al voluntario que va a hacer asistencial en Cudeca. Entonces, que se forman para poder acompañar, pero que es muy bonito, que si quieren hacerlo, Aboy también lo hace. Hay muchas fundaciones, Arena, Cruz Roja, todos tienen voluntarios que van a acompañar final de vida y soledad o enfermedad, ¿no? Que es muchas veces. Sí, pero quería aprovechar este momentito para decir, vale, mencionarlo porque animaros a hacer voluntariado porque al final te cambia la vida hacer voluntariado en el hospital o en cualquier otro lugar. Yo estuve mucho tiempo siendo voluntaria de la Asociación de la Protectora de Animales. ¿Ah, sí? Ah, yo también. Es otro lugar, ¿no? Para mí, fíjate, tan diferente. Pero es verdad que el voluntariado en sí tiene algo que te engancha tanto, si no habría voluntarios. Claro. No existirían. Pero sí, el voluntariado tiene algo muy bonito. Perfecto. Escribe la pregunta y cerramos con eso. Muy bien. Pero sí, quería mencionar lo del voluntariado porque al final a veces uno dice, no quiero contar que hago voluntariado porque se pierde un poco la esencia, pero es que cuando tú haces y se lo comentas a otros, pues motivas a otros a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, listo, la tenías definida. No, pero me ha parecido, me ha venido y digo, esta es la pregunta. Esta es la pregunta, ¿no? No veas, ahí se la he dejado. Listo, perfecto. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por venir, me ha encantado y me ha encantado hablar este tema porque no es común, pero que bueno, que se haga más común y que más gente hablemos de ello. Muy bien, pues muchas gracias a ti por entrevistarme y por invitarme, claro.